Seguramente se trataría de una mañana de finales de julio. Frasquito decidió regar los cultivos del llano maruso, en correspondencia con sus derechos de riego, derechos compartidos con los Madruga, familia que cultivaba lo de Fernández. ¿Te vienes a echar el agua de la alberca el aguaero?, preguntó a Antonio en cuanto desayunó. No había tiempo que perder para aprovechar el fresco de la mañana. Sabía lo mucho que le gustaba acompañarlo hasta allí y que no dudaría en seguir sus pasos. Este no se lo pensó dos veces. Ver avanzar el agua de riego por la acequia que desde el aguaero la llevaría hasta el llano maruso era para él, sin duda, todo un espectáculo acuático, espectáculo que no se perdería por nada del mundo. Los dos iniciaron su ascenso hacia aquel lugar cercano a lo más alto de la falla. En apenas unos minutos dejaron cortijo y corrales atrás, e igual cosa se podría decir de la fuerte pendiente que los separaba del llano maruso y de sus lindas formas que lo hacían tan especial como para admirar su belleza deslumbrante. Sí, cada rincón de aquel lugar parecía un pequeño tesoro de flora, fauna y rocas de variados colores y tamaños. Y, en general, de estructura al gusto de cualquier persona capaz de apreciarlas y de dedicarles una oración como símbolo terrestre de proximidad a la eternidad. Montones de veces habían caminado por allí y siempre les envolvía una misma sensación, la de hacerlo por primera vez y darse cuenta de que aquel sendero formaba parte de lo más interesante de sus días en aquellos parajes. Era un sendero que marcaba fuertemente sus vidas, especialmente la de Antonio. Tendría difícil olvidar que su infancia transcurrió admirando cada muestra del mundo que desde él se le iba ofreciendo prácticamente a cada paso que daba, tanto al subir como al bajar. Ya en el llano, se dirigieron, en continuo pero lento ascenso, a la parte en la que el sendero giraba hacia la alberca. Los álamos que le servían de protección de cuando en cuando recibían la leve caricia del viento y se les veía mecerse de un lado a otro. Desde allí la falla adoptaba un nuevo rostro y parecían mucho más misteriosa. Los pájaros cantaban mientras descansaban en alguna rama. Pronto se incorporarían a ellos las chicharras. Los grillos saltaban ante botas y zapatillas cual criaturas creadas de la nada, eso cuando no quedaban aplastados bajo ellas y les llegaba el triste final como si de algo sin importancia se tratase. En la parte derecha del camino se veía la acequia por la que momentos después correría el agua como loca por saciar la sed de las plantas de cultivo y de cualquier animal, humano incluido, que creyese conveniente agacharse, a su paso, para beberla. En ella no se veía muestra alguna de humedad, aunque sí del trabajo realizado por esta en sus bordes y fondo, en forma de erosión, si las pequeñas acumulaciones de tierra en el lugar donde la pendiente era más suave o apenas si existía. Antonio miraba cada detalle de este mundo y prestaba atención a cuanto se pudiese mover a su alrededor, pájaros, insectos, reptiles, plantas, guijarros, etc. Al llegar a la zona en la que cualquier caída podía tener graves consecuencias, ambos procuraron tener cuidado a la hora de elegir el sitio en el que poner los pies y mantenerse completamente alerta y atentos a lo que en verdad les interesaba. De hecho, Paqui, años atrás, tuvo la desgracia de caer rodando por ella, aunque la suerte de no hacerse nada grave. El susto que se llevó no fue nada agradable. Era un pecho lleno de abulagas y matas de tomillo y mejorana, en su mayor parte. Junto al camino, pero algo más elevada, transcurría la acequia. Ambos tenían más o menos la misma inclinación hacia el este. En cuanto superaron lo más difícil, llegaron a donde el sendero empezaba a llanear y se adentraba en la haza situada justo debajo de los álamos y la propia alberca. Antes de adentrarse entre estos, agitados por el viento, unos más rectos que los otros, más altos incluso, echaron una leve ojeada al paisaje que desde allí se les ofrecía. Ojeada, la de Antonio, que abarcó desde los peñones de San Francisco hasta la loma Los Papeles, pasando por el Veleta, el Mulhacén y todo lo que en sí era la Cañalas Rojas y alrededores. Conocía de vista aquel mundo surcado por el río Maitena, en dirección suroeste, y por el Genil, en dirección oeste, pero cada vez que lo hacía desde aquella perspectiva le parecía de una novedad sumamente amena. Desde esta la falla parecía darle a los alrededores del cortijo un signo de distinción absoluta e inconfundible. Los corrales fundidos en ella, y la trocha que los dividía se veían muy pequeños desde la entrada a un manzanal. La haza, en su mayor parte prácticamente llana, estaba sembrada de maíz y de algo que aún no había salido a la luz y que debería estar germinando bajo la tierra. En ella crecían espaciados unos 20 manzanos en los que ya se veían sus frutos apenas comenzados a aumentar de tamaño. Hacía muy pocos días que sus flores blancas los abandonaran siguiendo los pasos marcados por el viento de la primavera. Aquella haza pertenecía también al señor Fernández y estaba siendo cultivada por la familia Madruga desde hacía un par de años. Esta estaba compuesta por 3 hijos varones y una hembra y sus respectivos padres. La mayor parte de ellos había superado ya incluso la adolescencia o estaban en ella. Se llevaba estupendamente con Antonio y su familia. De hecho, en el pueblo apenas si vivían separados por una calle y más de 30 metros. Raro era el día de verano y últimos de primavera que padre e hijos no hacían acto de presencia en las tierras que cultivaban tanto junto a las cuevas como en la loma Avilés, donde, en 2 grandes hazas, crecía, agitado por el viento, un trigal a envidiar por cualquier campesino de Montana. Los días de más calor solían darse algún baño en el estanque de los vecinos y, en cuanto llegaban las 5, se reincorporaban a sus labores agrícolas. Aquel día, sin embargo, ni tan siquiera habían dado señales de vida, cosa que sí hicieran los días anteriores. Ambos observaron detenidamente las labores que estos habían realizado en ella días antes. La tierra parecía llevar pocos días regada. Sí, la humedad envolvía las plantas de maíz y la tierra en la que todavía nada había surgido que no fuese las malas hierbas. Antonio procuraba asomarse siempre a la prominencia mayor y peligrosa de aquella haza. Esta consistía en un tajo que sobresalía y parecía adentrarse en un precipicio desde el que cualquier caída podría ser mortal.
En él crecían gallombas y espinos, aunque sin lograr ocultar el paisaje que desde allí podía otearse sin dificultad. El cortijo aún destacaba lo suficiente como para llamar la atención al mirar hacia abajo. Contemplar desde allí su mundo conocido y querido era para él un gran placer que, ante todo, consistía en no pensar en nada, más bien, lo vivía como algo meramente instintivo, algo entre el temor y el asombro. La falla parecía menos significante, venía a caer casi a la misma altura y acababa precipitándose en las ondulaciones del terreno hasta desaparecer de la vista en su parte más baja. También se podía contemplar a la perfección la entrada a la pequeña cueva que había en la falla, justo por encima del único moral que se erguía a su vera y a su sombra, en cuanto el sol la sobrepasaba cerca del mediodía. En la lejanía, la cueva parecía anunciar una profundidad mayor a la real, su superficie apenas si tenía más de 4 metros cuadrados como mucho. Antonio había estado pocas veces en ella, pero las suficientes como para haber sacado una buena impresión, especialmente cuando el fresco reinante en esta contrastaba agradablemente con el calor exterior. Recordaba que en ella solían, en el verano, acarrarse también las ovejas y no era nada de extraño encontrar en el suelo restos de cagarrutas, señal clara de su anterior presencia. Los corrales situados entre la falla y la trocha se veían claramente recortados contra las rocas, todo ello dominado también por las sombras. Las vacas se veían como figuras diminutas en la lejanía del prao las abulagas. Las cencerras de los rebaños de ganado doméstico se hacían oír por doquier. Sus figuras blancas o de cualquier otro color llamativo desde la lejanía, se veían, ya fuese en el lejano frente de la olla grande y la ladera de la montaña que la sostiene desde las Encinillas hasta justo por encima del canal que transportaba el agua del Maitena a la viña y al río Genil, poco más abajo del molino El Coto, en el que gran cantidad de familias seguían entregando su trigo y lo recibía en forma de harina. El molino estaba situado justo donde acababa la Cañalas Rojas. Desde allí no era visible, pero se le podía situar perfectamente si se sabía de su existencia. Antonio no tenía ni idea de ella. A sus 7 años jamás había estado en aquel lugar. Tras un rato de observación, abandonó aquella providencia rocosa y echó a correr tras el papa procurando no tropezar con nada. Tardó escasos momentos en darle alcance e incluso en adelantarle poco antes de que pudiera salir de entre los álamos y la belleza que representaban a tan colosal altitud. A simple vista nadie los superaba, al menos en aquel lado de la montaña. Frasquito echó un vistazo a la alberca para comprobar lo llena que estaba. Por la piquera apenas salía un pequeñísimo hilo de agua que apenas llegaba a alcanzar en su máxima extensión unos 7 u 8 metros y que se deslizaba por la acequia usada para regar la parte oeste de la haza aquella y en ella brillaba reflejando el azul del cielo antes de desaparecer por entero en dirección oeste, cerca de donde la falla daba comienzo en su parte más elevada. Antonio ascendió hasta el borde de la alberca y consiguió que una gran cantidad de ranas se agitasen en el agua y buscasen protección entre las algas del fondo, al tiempo que infinidad de ondas se abrían en la superficie acuática que contempló con el mismo asombro de siempre. A su corta edad no se explicaba las razones por las que tal cosa pudiera suceder. Para él era un misterio, pero prefería que lo siguiese siendo, ya que era incapaz de pedirle a nadie información al respecto. El agua alcanzaba casi el borde de la alberca. Todo ello tan solo en 7 días. La pared interna de esta mostraba las huellas de cuantos animales habían abrevado en ella días y horas pasadas. Algunas eran visibles incluso debajo del agua y resultaban mucho más llamativas que las situadas por encima de esta, para él, la prueba manifiesta de que por allí pasó todo tipo de ganado. A lo largo de los días cabras, ovejas, vacas o zorros, etc., acudían a saciar la sed en ella. El agua procedía de varios manantiales. Justo por encima de la alberca, y entre la multitud de pozas creadas para que el ganado pudiese aprovechar mejor las escasas aguas en verano, cruzaba el camino de la Esa Las Ollas, habitualmente transitado por los ganaderos que deseaban llevar sus rebaños a las altas montañas de la parte noroeste de Sierra Nevada, Paules y su loma, algunos incluso a la zona situada cerca del lavadero de la Reina, lugar de nacimiento del Maitena, de camino a los campos labrados del Collao de la Gitana, el cortijo de su mismo nombre, los llanos de la Fuente Ramblero y, en general, las tierras de alrededor de este y de detrás del Cahorro. Para Antonio los personajes que pasaban por allí, fuese con ganado y solamente montaos en sus bestias de carga y transporte, estaban llenos de mucho más misterio que los que lo hacían por el camino de Paules. En realidad, sentía por aquel camino una especie de atracción que pocas veces había sentido hasta entonces por ningún otro. Quizá todo se debiese al hecho de que por allí solían verse los animales más terribles de la comarca, reses bravas, las únicas que en el pueblo alcanzaban tan siniestra categoría y que a tanta gente imponía respeto. Nada de extraño teniendo en cuenta que a más de uno le habían volteado como si tratase de un simple muñeco de trapo y roto más de una costilla cuando no puesta su vida en peligro de muerte. Antonio siempre los había visto como poco a más de 200 metros de distancia y nunca pudo quitarse de la cabeza las palabras relativas a su supuesta peligrosidad, eso pese a ser tan parecidos a sus queridas vacas pero tan contrarios a su nobleza, al menos era lo que él se imaginaba cada vez que tenía motivos para hacer tal comparación. Sabiendo cómo se las podían gastar los toros bravos, raro era el caminante que poco más arriba del aguaero se adentraba justo por debajo de las Cahorros y de su enigmático monolito. En esta parte, uno se podía sentir tan pequeño como una hormiga, comparado con el tamaño de las imponentes rocas que constituían parte de estos y este. Antonio y Frasquito se agacharon, uno tras otro, ante el caño, un trozo de teja, de la fuente situada justo encima de la alberca, a su mano derecha. Aquel agua, al contrario que la de las pozas, venía por una acequia bajo tierra, desde debajo de una roca. Era el único manantial medio digno de ser bebido por algún humano. No tenía el sabor a tierra de la que manaba en el resto del aguaero y saciaba la sed de los rebaños que hasta él acudían, en especial durante los días más calurosos del año. Se hartaron de beber agua, especialmente Antonio.
La verdad es que el agua está buena pero no tiene ni comparación con la del Cortijo. Aquella sí que merece la pena beberla, dijo el Papa nada más acabar de beber. Sí, está mucho más buena que esta, dijo Antonio mientras se limpiaba las gotas que al beber se le habían adherido a la barbilla. Para tal altura de la primavera, el agua estaba algo fría, la verdad sea dicha, y él no tardó en notar lo desagradable que resultaba al contrastar con el calor de su cuerpo. Pero sea como sea, lo cierto es que para regar nos viene bien. Contó a la que ahí se puede regar todo el llano maruso y sobra. Luego de estas palabras, ambos volvieron a guardar silencio. Seguidamente, se separaron. Antonio decidió asomarse a cada una de las pozas espaciadas en continuo ascenso hacia el principio de los cahorros. El agua pasaba de una a la otra con no demasiada dificultad. Corrió entre cada una de ellas y sacó la conclusión de que seguían habitadas por los mismos animalitos de siempre y por las mismas huellas marcadas en el borde de la alberca y que, al menos desde el mediodía, ningún animal había bebido en ellas. Si recordaba que a esas horas fue cuando vio, desde el Cortijo, pasar por allí al último rebaño de ganado, en este caso, caprino. Frasquito, entretanto, aprovechó el tiempo para cerrar la torna que desviaba el agua a la haza de al lado y abrió la que la llevaría al llano maruso. Seguidamente, pasó a abrir la piquera de la alberca y pudo ver cómo el agua brotaba de ella con fuerza y enfilaba la acequia en su parte llana, decidida a llegar cuanto antes a su destino, arrastrando consigo la hojarasca y la tierra más suelta. Allí la acequia pasaba justo por encima de la alameda y atravesaba tierras en la que la turba abundaba y lo oscurecía todo, incluso el agua que pronto vería enturbiada su claridad. Tras esto, Frasquito con la escardilla al hombro tomó el camino que le llevara hasta allí y se dirigió de vuelta al llano. Sacó un cigarrillo, se lo llevó a los labios y le prendió fuego con su mechero de yesca. Apagado este, lo guardó nuevamente en el bolsillo derecho de sus pantalones de pana y siguió su camino entre caladas al cigarrillo y nubes de humo huyendo en el aire. Antonio, al verlo marcharse, se imaginó que ya debería de haber abierto la piquera y que el agua correría por la acequia, por lo que abandonó su curiosidad por lo que sucedía en las pozas y se dirigió hacia ella decidido a seguir cada uno de los pasos del agua deslizándose por esta y, de paso, a Frasquito. Corrió a toda velocidad hasta donde el agua se abría paso entre la hojarasca y la propia tierra acumulada en la acequia durante los días anteriores. Su figura se movía con agilidad entre los últimos álamos que crecían en los bordes de esta y le daban mayor firmeza. Se sentía el rey del mundo mientras observaba con gran deleite cómo el agua transformaba lentamente el mundo de la acequia. Esto era para él una más de las muchas cosas maravillosas que la vida agrícola le había ofrecido hasta el momento, y no se lo perdería por nada del mundo, especialmente cuando la acequia se convertía en una fuerte pendiente y el agua se precipitaba por ella a toda prisa, y a toda prisa engullía cuanto encontraba a su paso. Otra razón por la que le maravillaba tanto tal cosa se encontraba en el hecho de que algo sin vida pudiese moverse como lo hacía esta, y, además, ser llevado a donde se quisiera. También le encantaba ver el contraste entre la acequia sin agua y la parte en que ya esta era lo único presente. Veía en ello lo más parecido a cuando a él le lavaban la cara, además, por supuesto de que, al ser algo tan controlado por el hombre, jamás resultaba peligroso acercarse a él. El agua le provocaba normalmente pánico debido a lo que le habían contado sobre la muerte de su madre. Antonio, inconscientemente, solía echarle la culpa al componente principal de esta y cada vez que veía el río, sentía auténtico terror al pensar tan solo en que pudiera caerse en él y que le sucediese lo mismo que a su madre. En fin, que al agua de las acequias y las fuentes no les tenía miedo alguno, cosa que no se puede decir de las demás formas que ésta podía presentar. Incluso a las albercas y a los estanques prefería verlos de lejos o, como mucho, guardando con ellos ciertas distancias, sin olvidar a las libélulas. El agua por fin abandonó la parte llama de la acequia y se precipitó por un terreno cada vez más pendiente. Antonio corría tras ella procurando no quedarse atrás ni tropezar con cualquier planta o piedra o pisar donde pudiese caerse. El ruido que escapaba del agua aumentaba conforme ésta tomaba más fuerza y corría más deprisa. Donde la diferencia de terreno era más que notable, llegaban incluso a formarse pequeñas cascadas de gran belleza. Mientras Antonio intentaba seguir la corriente de agua, especialmente la cabeza de esta, se sentía partícipe del juego de la vida y de cuanto de inesperado puede llegar a tener. Por nada del mundo dejaría escapar la oportunidad que se le brindaba de ver cómo ésta adquiría movimiento y lo cambiaba todo a su paso de un modo que a él le resultaba digno de observar reiteradamente, tal y como si se tratase de algo que solo sucediese una vez en la vida. Para él era como una droga e incluso le había llegado a crear lo que se podría denominar como una especie de adicción que jamás superaría. Pasase el tiempo que pasase, se puede afirmar que pocas veces encontraría en la vida algo que pudiese superar al deleite que sentía cada vez que se abría una piquera y el agua galopaba en tropel por una acequia. En esta ocasión, este galopar le llevó justo al borde de la haza que el Papa tenía que regar, superando, al hacerlo, cuanto encontró en su camino: rocas, plantas, matas e incluso peligrosas abulagas. El Papa contempló cómo éste avanzaba por el borde de la acequia y disfrutaba observando el avance del agua como si se tratase del mejor juego que pudiese jugar jamás un niño de su edad, juego peligroso, por cierto, ya que transcurría al borde de una acequia que se abría justo casi donde empezaba lo más pendiente y peligroso del terreno. Este tendría casi un desnivel del 33% y caerse por él podría ser peligroso. Claro que el sendero por donde él caminaba también servía de buen amortizador al hallarse justo debajo de esta. Temiendo que pudiese caerse, le gritó varias veces que procurara tener cuidado. No por ello consiguió que éste le hiciese el mínimo caso, la agilidad de sus piernas le daba la seguridad de que esto no sucedería, y más tratándose de un terreno al que conocía perfectamente desde casi que pudo dar sus primeros pasos por él. Ambos, pese a los distintos itinerarios que habían tomado, volvieron a encontrarse justo al borde del llano maruso.
El papa bajó de sus hombros la escardilla y abrió la primera torna a toda prisa. Deseaba ver cuanto antes cómo el agua se adentraba entre los surcos de habichuelas y éstas se embebían de ella para seguir creciendo y convertirse en las plantas de mayor salud y productividad del contorno, por no decir de todo el pueblo. Minutos después se podía ver cómo ésta brillaba y corría entre los surcos y las matas. La tierra pronto se fue impregnando de humedad entre un sol que seguía pegando con la suficiente fuerza como para resultar ya algo molesto, especialmente si, encima de todo, tenías que ir guiando el agua entre los surcos para que la tierra quedase perfectamente regada, como le sucedía a Frasquito. Para su sobrino, en cambio, todo esto era solo un juego y disfrutaba de él sin tomarse ni siquiera un descanso. Cosa distinta es que a veces jugase solamente con sus ojos fijos en lo que él hacía y en el agua al moverse entre los surcos. Y avanzar por ellos arrastrando la hojarasca. El sol los obligó a buscar refugio bajo la sombra de un espino. Desde esta ambos podrían controlar cómo transcurría el riego, uno, tanto por disfrute personal como por aprender cómo se hacía, el otro, porque éste siempre siguiese las reglas establecidas. Desde aquella sombra también podían gozar de un paisaje digno, aunque fuese, de observar en silencio, único modo en que podía oírse el canto de la vida, incluido el de las flores mecidas por el viento. Luego de descansar un rato bajo la sombra del espino, Frasquito decidió levantarse y abrir paso al agua por un nuevo surco. El pie izquierdo se le hundió en la tierra anegada y vio cómo su bota Katiuska, segundos después, surgía de ella completamente envuelta por el barro, mientras con la escardilla abría un pequeño canal por el que debería seguir el agua. Esta enseguida tomó por el nuevo surco con fuerza. A las habichuelas les faltaba poco para estacarlas. De hecho, apoyadas contra la roca que ocupaba la parte central de aquel llano, se veían varios haces de estacas de gallomba. Hacerlas había costado casi media semana. Todo entre su corte y la nueva preparación para el destino final que les aguardaría aquel verano. Tras abrir el surco al agua, seguidamente hizo lo mismo con varios más. Así el riego sería mucho más rápido. La experiencia se lo demostró siempre, también la tradición familiar heredada de su padre y de sus abuelos. El único tío emigró a San Rafael, Mendoza, Argentina, un año antes de nacer y lo conocía solo por fotografías. Así que nada pudo aprender de él en dicho tema. Se llamaba como él porque su padre y su tío se querían mucho y el primero echaba mucho de menos al hermano. Muy poco faltó para que emigrase también el Mama Carmen y su prole. En la posguerra, 1944, incluso Pancho envió dinero para que emigrase toda la familia. Se confió el dinero a su cuñado Paco y este lo invirtió en un negocio de papas. Le volvieron a pedir más dinero pero el tío dijo que ni un peso más daría, que acaso lo habían tomado por tonto. El sudor le resbalaba por la frente y la espalda pero, al ser poco intenso, ni siquiera se molestó en secarlo. Poco a poco fue cerrando los surcos regados al completo. El agua no demoró ni un instante en adentrarse en los abiertos, en empapar la tierra por entero al tiempo que su superficie brillante se extendía y reflejaba un cielo azul de primavera algo turbio. El cantar del agua se fundía con el de los grajos en las cercanías del monolito, con el de las esquilas el balar de los rebaños mientras pastaban y se movían en el paisaje. Antonio, como el niño curioso que era, seguía al papa a donde quiera que fuera. Se metía entre los surcos y se quedaba mirando atónito el avance del agua entre las advertencias de este para que tuviese cuidado de no pisar donde no debía, especialmente si con ello evitaba que se hundiera en la tierra empapada. El papa aprovechaba los pequeños descansos que el lento avance del agua le proporcionaban para buscar refugio en la sombra del espino y fumarse un cigarrillo. Antonio seguía de observador. La mañana trajo un viento algo más fresco y un sol más suave. Esto hizo innecesario el espino y su sombra, y tanto el uno como el otro pudieron realizar su trabajo y su juego a plena luz del sol. La zona regada, la que estaba regándose y la que quedaba por regar formaban un hermoso contraste de colores gratos a cualquier ojo humano. En él dominaban el brillo del agua, gris claro, el tono más bien oscuro de la tierra empapada por esta y el pardo de la que aún no la había visto ni por asomo. Para eso de las 12 de la tarde, Frasquito dio por finalizado el riego y se encaminó a cerrar la piquera de la alberca y que ésta pudiese volver a llenarse cuanto antes y no se desperdiciase ni gota de agua, y menos cuando resultaba tan necesaria para sacar adelante la cosecha del año. Su sobrino, en cambio, prefirió bajarse al cortijo y reunirse con mamá y demás familiares. Cerrar la piqueta era para un acto tan insignificante que no merecía la pena seguir al papa de nuevo a la alberca, y menos aún volver a ascender hasta allí cuando no había nada que lo pudiese estimular tanto como volver junto a ella. Esta era una de las razones que le llevó a separarse del papa y a bajarse solo al cortijo, teniendo cuidado de no caerse mientras descendía por el camino y veía a este cada vez más cerca. Encontró a mamá ocupada en preparar el almuerzo. Aquel día decidió que haría un guisao y eso era lo que estaba preparando. El volver a verla le llenaba de alegría y seguridad. Estaba seguro de que a su lado nada malo le sucedería. ¿Y papá dónde está? Ha ido a cerrar la piquera de la alberca. Entonces no tardará en venir. ¿Qué? ¿Te habrás hartao de regar? Yo no he regao nada, solo he mirado y me he hartao de jugar a ver el agua correr. Me lo he pasado muy bien. Eso es lo que debes hacer siempre, pasártelo bien. ¿Ya tendrás hambre? No. Tengo mucha. Me comería cualquier cosa. Ojalá fuese así y no te gustasen tanto las galjerías que estás más seco que un palo. Incluso el viento algún día es capaz de llevarte. Yo no soy ningún galgo, mamá, como lo que me gusta. Pero sí, aparte del puchero y la leche, no te gusta nada. Es lo único que está bueno. Pues este mediodía vas a tener que comer guisao. ¿Y pa' qué haces guisao, si sabes que a mí no me gusta? Hay que comer de todo, si quieres ponerte grande. Tras las palabras esta, se hizo el silencio. Antonio prefería no hablar de un tema que no le interesaba.
Le habían dicho tantas veces lo mismo que por un oído le entraba y por el otro le salía. No estaba dispuesto a que nadie le hiciese comer cosas que casi le daban auténtico asco y ganas de vomitar. Los pimientos eran para él sinónimo de algo diabólico, tenía un gusto que le resultaba nauseabundo y jamás osaba probarlos. Igual cosa le sucedía con todo lo que fuese verdura y cualquier comida en la que ésta estuviese presente. Se sentó lo más cerca de la lumbre que pudo y dejó a la mamá continuar con sus tareas a no demasiados pasos de él. Para comer les bastaría con la escasa luz del día que penetraba por la puerta y la que escapaba aún del fuego. De la olla escapaba el olor a un guisao que para unos estaría delicioso y para otros sería una pesadilla, casualmente los más pequeños de la familia y de gusto más exigente. El Papa no tardó demasiado en hacer su aparición e igual cosa sucedería poco después con Rafael, Manuela, Paqui, Paco y María. Todos ellos habían acabado sus respectivas tareas de la mañana y ahora solo tenían un deseo, hartarse de comer e irse a la cama para echarse una siesta cuanto antes. En el caso de los tres más pequeños, su corta edad no era un impedimento para ayudar a la hora de trabajar. Ya tenían suficiente experiencia en ello. Poco les quedaba por aprender en el tema de la ganadería y la agricultura, y especialmente en el que a cada uno de ellos se les exigía. Cuidar marranos no era tarea difícil, caso de María, llevar de pastoreo a las ovejas y a las vacas tampoco, en el de Rafael y Paco en alternancia casi continua, también en cuanto a sembrar y cosechar.